¿Qué buscas entre las tinieblas del Hades? Regresa con los tuyos. Vuelve al mundo de los vivos. ¿Cómo te atreves a entrar en la morada de los muertos sin haber llegado tu hora? Este no es tu lugar. Mucho antes de que Orfeo, príncipe de Tracia, viajase al mundo de los muertos, el dios Apolo le había obsequiado con una lira de la que habrían de salir las más bellas melodías que un hombre jamás hubiera escuchado. La música de Orfeo cautivaba el corazón de las mujeres más hermosas, e incluso el canto de las temibles sirenas quedaba eclipsado ante la armonía de su voz. No existía joven en Tracia que no soñara con tenerle en su lecho. Durante años, Orfeo había sido feliz junto a ellas, mientras con su música deleitaba los oídos de todo el reino. Hasta que un día, en la misma naturaleza que tanto se había doblegado a la divinidad de su canto, descubrió a la más perfecta de las criaturas, la ninfa Eurídice, un espíritu con forma de mujer que habitaba en los bosques, los ríos y los campos. Bastaron apenas unos segundos, un simple destello de la imagen de Eurídice reflejada en el agua, para que Orfeo sucumbiera para siempre al amor de la ninfa.
Cuando sus cuerpos por fin se encontraron, el amor brotó con tal fuerza que no parecía que nada pudiera separarlos. Pero hacía tiempo que alguien más había sucumbido a la belleza de la ninfa. Un hombre que la llevaba observando durante años sin que ella hubiera reparado en su presencia. Alguien que prefería a Eurídice muerta antes que verla con cualquier otro. Ajenos a la cólera de aquel que tanto la deseaba, el amor de Orfeo y Eurídice crecía día a día, hasta que se hizo tan fuerte que decidieron unirse hasta el final de sus vidas. Pero para quien confunde el amor con la locura, aquel hombre que juró que Eurídice solo sería suya, verla tan cerca de la felicidad junto a otro fue demasiado. El poderoso veneno de la serpiente había acabado con la vida de la ninfa en ese mismo momento.
incapaz de aceptar lo sucedido, Orfeo viajó hasta la laguna Estigia, la laguna que separa el mundo de los vivos del mundo de los muertos. Allí donde se encuentran las puertas del Hades. Orfeo sabía que ningún mortal podía franquear las puertas del Hades antes de que llegase su momento final. Pero presa de un dolor insoportable, suplicó a Caronte, el barquero que conduce a los vivos a la morada de los muertos, que le llevase hasta el Hades. Caronte se negó. Los dioses no permitían que los vivos conviviesen con los muertos. Desesperado, hizo surgir de su lira la melodía más triste jamás escuchada. Caronte, conmovido ante tan bella melodía, ayudó a Orfeo a cruzar la laguna. Pero esta fue tan solo la primera de las pruebas a las que Orfeo debería enfrentarse para poder volver a contemplar a su amada. ¿Qué buscas entre las tinieblas del Hades? Regresa con los tuyos. Vuelve al mundo de los vivos. ¿Cómo te atreves a entrar en la morada de los muertos sin haber llegado tu hora? Este no es tu lugar. Ultrajado por la osadía de Orfeo, Hades, rey del inframundo, mandó que capturasen al intruso y le trajesen ante él. Frente a Hades, Orfeo encontró los ojos de Eurídice y, observándola fijamente, habló a Hades sin desviar la mirada de su amada ninfa.
Con su melodioso canto, Orfeo imploró compasión al dios de los muertos. Y tal fue la trágica belleza que transmitía la música de Orfeo, que Hades decidió permitir que Eurídice regresara a Tracia. Pero impuso una sola condición. Eurídice caminaría tras el príncipe hasta el mundo de los vivos, pero Orfeo jamás debería mirar atrás. Tendría que confiar en la palabra de Hades. Solo volvería a ver a su amada cuando el sol bañara el cuerpo entero de Eurídice, cuando los dos hubieran abandonado por completo el reino de los muertos. Orfeo aceptó la condición impuesta por Hades y trató de borrar de su mente la certeza de que era peligroso confiar en la palabra de un dios cuyo reino había invadido. Faltaba poco, muy poco. Al fondo podía verse ya la luz del mundo de los vivos. Pronto podría abrazar de nuevo a su amada. Pero a medida que caminaba, la duda asaltó a Orfeo. Los sonidos del Hades le impedían sentir los pasos de su amada. La idea del engaño de Hades crecía por segundos. Y cuando por fin llegó a sus oídos el sonido de los pasos y la voz de Eurídice, no pudo evitar volverse para asegurarse de que su amada le seguía. Las miradas de los amantes se encontraron. El rostro de Eurídice ya estaba bañado por el sol, pero sus pies aún permanecían entre las sombras del Hades. La condición que Hades había impuesto no se cumplió. Como castigo, Eurídice murió por segunda vez, junto con la esperanza de Orfeo de volver a verla. Orfeo, desolado, había vuelto al mundo de los vivos, dejando su alma en el mundo de los muertos. Ya no podía componer. Ya no recitaba sus poesías. Ya no tocaba la lira. Orfeo ya no era Orfeo. Abandonadas por el poeta desde el día en que conoció a Eurídice, las mujeres de Tracia pensaron que, muerta la ninfa, el príncipe volvería a sus brazos. Se equivocaron, pues Orfeo jamás volvió a ser el mismo. Su fidelidad a la memoria de una muerta era un insulto para ellas. Todas deseaban ser amadas con la misma devoción que dedicó a Eurídice. Henchidas en cólera, atacaron a Orfeo sin darse cuenta que estaban a punto de matar al hombre a quien amaban. Orfeo no se defendió, sabiendo que la muerte no sería sino un descanso para su alma.
Pero como sucede en las más bellas historias de amor, la muerte de Orfeo no fue el fin, sino un nuevo comienzo.